Amén. Hemos visto algunos temas ya, ¿cierto? Hemos visto, lo primero que vimos hace algunas semanas fue Nehemías, en el capítulo 12, y vimos cómo se reconstruían los muros caídos de Jerusalén. Vimos cómo no somos una cantidad de individuos adorando y olvidándonos uno del otro, sino que somos una comunidad de fe que adora de forma unánime a un Dios. Luego estuvimos viendo, ¿qué vimos después? Vimos el Apocalipsis capítulo 19 y vimos cómo Dios es sobre todas las cosas y cómo Él tiene el poder, aunque siempre la iglesia haya sido perseguida. La iglesia la iglesia es un remanente que tiene como objeto principal adorar a Dios. Amén. Y luego después estuvimos viendo una conversación en el pozo de Jacob en Juan 4, cuando la mujer samaritana tiene una conversación muy interesante con Jesús. ¿Recuerdan eso, cierto? Luego nuestro hermano Carlos nos compartió sobre los salmos y fue un día de mucha bendición y damos gracias a Dios por eso. El domingo pasado hubo un inconveniente técnico también, pero también damos gloria a Dios porque, bueno, estamos avanzando y aprendiendo. Y luego, hoy estaremos viendo la palabra de Dios en nuestra adoración. Amén. Entonces, hemos visto todo esto, pero yo quiero comenzar diciendo que si la palabra de Dios no es parte central en nuestro servicio de adoración, entonces no estamos adorando. Si la palabra de Dios no es el centro, no es el foco de nuestra adoración, entonces no estamos adorando. Quiero que vean esto expuesto en el Salmo 19, por favor vayamos ahí. Y la primera parte de lo que veremos, de lo que hablaremos, es acerca de la revelación. Luego veremos cómo fluye la respuesta a esta revelación. Salmo 19. Amén. El Salmo 19 es un salmo increíble. Es un salmo increíble. Es una versión condensada del Salmo 119. El cual es el salmo más largo de la Biblia y que hace énfasis en la palabra una y otra vez. Entonces vamos a ver el Salmo 119, pero condensado en el Salmo 19. ¿Entendimos? Salmo 19. Si alguien necesita una Biblia, por favor me dice. Gaby, necesita una Biblia. Ok. Salmo 19. ¿Lo tenemos? Digan todos amén. Gloria a Dios. Comienza diciendo: los cielos cuentan que la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. ¿Qué le dice? Declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y o sea el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay que grande galardón. Escuchen esto, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Guárdame, líbrame de los que me son ocultos. Dice así:
persevera también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y terminamos orando todo, leyendo todos juntos y ojalá en voz alta, de forma unánime. 1, 2, 3. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Revelación y respuesta. Medite conmigo primero sobre lo que es la revelación. En este salmo se habla sobre cómo Dios se reveló a sí mismo en dos maneras principales, a través de dos vías primordiales. Primero que todo, Dios se revela claramente a través del mundo o de la creación. Esto lo describen los versículos 1 al 6. Yo les ruego que ahí en su Biblia no la suelte, manténgase en el Salmo 19, porque vamos a estar a veces hasta partiendo versículos y vamos a hacer un estudio bien profundo con respecto a eso. Entonces le decía que todo esto de la revelación a través de la creación o del mundo, del mundo físico, esto lo describen los versículos del 1 al 6. El cuadro aquí, la visión aquí, lo que nos muestra la palabra es el de la naturaleza, el mundo, la naturaleza, la creación, gritando la grandeza de Dios, continuamente la grandeza de Dios. No hay un lugar en este planeta donde la naturaleza no esté gritando la grandeza de Dios. Es algo que vemos, no vaya ahí, pero le voy, si quiere lo apunta. Es algo que vemos también en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20, donde nos habla de algo, de las cualidades invisibles de Dios desde la creación del mundo. De lo que Dios hizo desde la creación del mundo y su eterno poder y naturaleza divina, y todo esta, la creación se ve claramente y es visible ante los ojos, y lo podemos entender de tal manera que hay un creador. Cuando vemos realmente, cuando pasamos al pie de un árbol, ninguno dice en qué fecha se vence o qué fábrica lo hizo. Vemos que hay una creación, que hay un diseño en cada cosa, y si hay un diseño, hay un diseñador. Entonces dice la escritura ahí en el versículo 20 de Romanos 1, la última parte dice que las cosas son entendidas, que todo se hace claro y visible y entendido a través de lo que ha sido hecho, de manera que el hombre no tiene excusa. Amén. Entonces el propósito de la creación es gritar la gloria de Dios. Por eso es que en Lucas capítulo 19, la palabra del Señor, si usted quiere lo busca después, dice que si nosotros no gritamos la gloria de Dios, ¿quién lo hará? Las rocas, dice el Señor. Las rocas gritarán la gloria de Dios. Este es el propósito entonces de la creación, gritar la gloria de Dios. Estos 6 versículos están divididos entre los cielos proclamando su grandeza y el sol. Y hay un enfoque en el sol, una imagen increíble del sol levantándose por un lado de la tierra, como un novio que viene a su matrimonio, un gigante poderoso sol que viene y como un campeón corre para llegar a ese momento que él anhela. Entonces es una imagen increíble del sol. Y pues también nos dice la palabra ahí en estos versículos que no hay lugar sobre la faz del planeta que pueda esconderse del calor del sol, que no hay lugar donde no se sienta el calor del sol. Entonces este es el cuadro de cómo Dios nos ha dejado su identidad como muy, muy visible, y esto lo ha hecho Él en todo el planeta. Así muestra Él, o ha demostrado quién es Él, el Dios todopoderoso, el Dios creador. Ahora, cuando llegamos al versículo 7, el salmista David casi duplica su gozo y luego empieza a hablar acerca de la ley de Jehová y de los preceptos y de los mandamientos de Dios. Lo que vemos es que Dios se ha revelado a sí mismo claramente en el mundo, pero en segundo lugar, Dios se ha revelado bastante en de otra manera. Y de una manera mucho más grande, y es lo que vemos en los versículos del 7 al 11. Es un enfoque, ahí en esos versículos 7 al 11, hay un enfoque en la revelación de Dios a través de su palabra y de la grandeza de su palabra.
Vemos que hay diferentes términos en esos versículos entre el 7 y el 11. Y esos diferentes términos están ahí para describir la palabra que se intercambia. La palabra como tal se dice de muchas maneras, y se dice ley, se traduce también como estatutos, preceptos, mandamientos, temor, ordenanzas. Estos términos diferentes los encontramos en el Antiguo Testamento para describir la palabra, para describir la escritura. Luego de estos diferentes títulos vemos descripciones. La ley es perfecta, ¿cierto? Los estatutos de Jehová son fieles. Vemos los efectos de la palabra a los que vamos a llegar luego en un momento. Quiero que pensemos acerca de cada una de esas frases. Hay 6 frases sucesivas empezando desde el versículo 7 que hablan acerca de lo que es la ley de Jehová. Quiero que vean esos atributos de la palabra del Señor conmigo. Primero que todo dice que la ley de Jehová es perfecta en el versículo 7. ¿Están ahí? Ok, lo que está diciendo es que la palabra de Dios es suficiente, y esto conlleva la idea de la ley de Jehová, de la instrucción de Dios, y dice es perfecta. No solo está diciendo que no contiene error, que es sin tacha, eso lo sabemos. De lo que está hablando, en cambio, es de que es completa, de gran amplitud y alcance. Ella es todo lo que Dios desea que la palabra sea. Sin embargo, pues algunos quieren añadirle cosas, ¿no? Pero la palabra no necesita ayuda, mis amados hermanos. No necesita libritos al lado. No necesita absolutamente nada. La palabra es completa. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es de grandísima amplitud y de gran alcance. Dios no está allá, amados hermanos, en el cielo pensando: wow, yo no sabía que iban a venir estos hermanos este domingo y no tenía una palabra. Se me olvidó escribirle algo para este corazón. No, la palabra de Dios es lo que Él quiere que sea. Está completa, es suficiente, es todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la prioridad de la palabra, es la prioridad de nuestras vidas. Es la prioridad en nuestro servicio de adoración. Amados hermanos, si venimos un domingo aquí y no hablamos de la palabra de Dios, entonces ¿qué estamos haciendo? La Biblia, la palabra de Dios, del Dios vivo, es todo lo que nosotros necesitamos. ¿Sabe? Algunas veces a nosotros, o a mí en el caso como pastor, cuando veo muchas cosas, llega a preocuparme el hecho de que muchas congregaciones tienen la palabra, pero necesitan aplicarle cierto grado de psicología popular. Necesitamos, dicen la Biblia sí, pero hay que más o menos orientar a nuestra predicación para atraer a la gente con cosas del mundo. Nada que ver con eso. ¿No es acaso suficiente la palabra? La palabra es suficiente, amén. La Biblia misma reivindica ser suficiente por sí sola. Es todo lo que necesitamos, es completa, es perfecta. La palabra es suficiente. Ahora, segundo, la palabra es relevante. Vea usted la segunda parte del versículo 7, dice: los estatutos de Jehová son ¿qué? Fieles. Es David quien está diciendo los estatutos, las palabras de Jehová son una roca sobre la cual está fundamentada mi vida. Ahora bien, en este punto donde tenemos una tendencia a pensar en nuestro tiempo, que alguna gente dice: tú sabes, la Biblia no tiene conexión con este siglo. La Biblia no tiene conexión con lo que nosotros hacemos. ¿Por qué tengo que ir a estudiar una Biblia que no es moderna? Una vez una mujer me dijo: yo no sé cómo usted le anda creyendo a un libro tan viejo. Le dije: justamente porque es viejo y no cambia. Porque es el libro más antiguo y usted no encuentra cambios. Algunos han querido meterle cambios para que sus propias enseñanzas concuerden con la Biblia, pero eso obviamente no es correcto. Así que algunos se preguntan: ¿es realmente aplicable la Biblia a nosotros? Y hay una tendencia a pensar que nosotros los predicadores creemos que todo es fácil y que la palabra es todo. Y algunos dicen: ustedes no entienden la vida real, las luchas reales por las que estoy pasando, pastor. Pues bien,
No voy a pretender entender todas las luchas que están ustedes o que están representadas aquí en este salón, pero les voy a decir esto. La Biblia es una roca superior a toda limitación en el tiempo. La palabra es importante, no porque yo no porque yo lo haga, no porque yo la haga importante, de verdad que no. Es importante y su importancia es inherente. Yo no tengo que sazonarla como algunos dicen que hay que hacer. La palabra es oportuna, solo tengo que mostrar su importancia, porque la palabra es una roca donde yo me puedo parar. Amén. David, que es quien está escribiendo esto, está pensando en todo aquello por lo que él había pasado. Sus luchas con el pecado, sus luchas con el matrimonio, sus luchas con sus hijos. Tuvo un hijo que murió, tuvo hijos que le desobedecieron, que incluso lo retaron, que se rebelaron contra él. Todas estas luchas que tuvo él fueron muy fuertes, y es él, y en medio de todas esas luchas, que él nos dice: los estatutos de Jehová son fieles, son una roca sobre la cual está edificada mi vida. Ahora, la palabra es suficiente, entonces la palabra es relevante, y tercero, la palabra es buena. Ustedes encontrarán ahí que dice: el precepto de Jehová es ¿qué? Puro. En otras palabras, es bueno. Es bueno, la palabra de Dios es buena. El precepto, lo que Dios dice, es bueno. Y es aquí donde quiero pedirles, como les pedí el miércoles pasado, que se metan con la palabra, que se metan en la palabra de Dios, que incentiven, perdón, estoy hablando sueco, que crezcan en el estudio de la palabra, que crezcan o agreguen tiempo al estudio de la palabra, que pasen tiempo con la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tal vez nosotros podemos dedicar tiempo a aprender algunas cosas. Y no estoy diciendo que no debemos estudiar, pero hay algunas cosas que nos quitan demasiado tiempo. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos saben eso? Confiesen, ¿no? Sí, hay cosas que nos quitan demasiado tiempo, y por eso el miércoles les hacía este énfasis en el estudio que hacemos los miércoles. ¿De qué? De poder meternos más con la palabra de Dios, porque las otras cosas, por algunas con las que gastamos tiempo, son palabras de hombre, y las palabras de hombre no tienen el poder para cambiar nuestras almas, como hemos leído en el versículo 7, ¿cierto? La primera frase que dice: la ley de Jehová es perfecta. Y cuando dice ley, se tendría que leer la palabra, porque se refería a lo que estaba escrito. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Amén. Entonces, no debemos fijarnos entonces en palabras de hombre, pero lo que estamos hablando aquí es de la palabra de Dios, del Dios del universo, que creó todas las cosas, que los conoce a ustedes y a mí mejor que nosotros mismos, que conoce nuestra familia, que conoce y sabe hacia dónde va nuestra vida, y sabe el camino a la eternidad. Amén. Que sabe el futuro de todo, que sabe todo lo que acontece en nuestra cultura. Ese Dios maravilloso y majestuoso, escuche esto, ha escogido hablarnos a nosotros. Me hubiera gustado escuchar un amén. Porque el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el ser más bondadoso que nosotros podamos siquiera imaginar, este Dios ha escogido hablarnos a nosotros. Amados hermanos, seríamos tontos si no estamos a sus pies para escuchar lo que Él tiene que decir. La palabra es buena porque es la palabra de Dios. Él nos ha hablado y necesitamos escuchar, porque la palabra es suficiente, la palabra es relevante, la palabra es buena. Y lo siguiente es que el temor de Jehová es limpio. También lo encuentra usted ahí. Los mandamientos de Jehová, los decretos de autoridad que Él da, son radiantes, traen luz, son limpios. Qué correcto es esto en estos tiempos, hermanos, cuando una de las preguntas más comunes que hacemos en la iglesia hoy es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí, pastor? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Amados hermanos, yo no pretendo que este libro les diga exactamente qué carrera escoger, ni pretendo que
que decirles que la palabra de Dios les va a decir qué número de la lotería comprar. Yo no pretendo decirles cosas totalmente puntuales. De lo que sí estoy seguro es que Dios nunca va a contradecir su palabra. Nunca Dios va a contradecir su propia palabra. Amén. Algo muy común y esto lo digo por alguna experiencia vivida. Pastor, quiero decirle algo, o quiero preguntarle algo. ¿Me conviene este joven? Yo quiero ser novia de él, yo quiero casarme con él. Ajá. ¿Y por qué me pregunta si le conviene? Bueno, porque es que él no cree en Dios. Le repito, Dios no va a cambiar su palabra. Y Dios ha dicho que nosotros no debemos unirnos en yugo desigual, ¿cierto? Una vez una joven me dijo, no, pero ¿sabe una cosa? Dios me dijo a mí que si yo sigo con él, Dios por medio mío lo va a convertir. ¿Sabe cuántas mujeres lloran hoy por esa? Nosotros conocimos una hermana muy linda, de verdad. Y ella nos decía, después de tener hijos ya, en ese tiempo los chicos tendrían por ahí 15, 16 años. Y ella nos decía, yo todos estos años he sufrido las consecuencias de mi desobediencia. Ella amaba a Dios y rogaba por su marido, pero este hombre realmente nunca quiso aceptar al Señor. Y la lucha también era, pues imagínense, con sus hijos, era un problema también muy fuerte porque el hombre los llevaba más a las cosas del mundo. Entonces, amados hermanos, Dios nunca va a cambiar su palabra. Y esta joven un día, la joven de la que le hablaba hace un rato me dijo un día, no, es que Dios me dijo que a través mío le iba a salvar. Le dije yo, qué interesante. Qué interesante, usted tiene que ser la más consentida. Es que yo no puedo creerle eso. ¿Por qué? Porque Dios no va a cambiar su palabra para darle gusto a uno. Así sea la niña más bonita o el joven más apuesto del mundo, el más inteligente, la niña genio o el joven que va a llegar a ser presidente de la república. Dios no va a cambiar su palabra por ningún hombre, por grande o pequeño que sea. Amén. Porque su palabra es una roca. No es algo que se mueve para lado y lado. Uy, se apagó esto. Así que tengamos en cuenta eso, mis amados hermanos. La palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios es buena, la palabra es maravillosa. Dios no nos ha dejado, hermanos, y esto es una buena noticia, no nos ha dejado a que andemos en la incertidumbre de la opinión humana, tratando de averiguar quién es Él y cómo conducir nuestras vidas. El desconocimiento de la Biblia nos deja indefensos ante muchas cosas. Y Dios nos ha dicho quién es Él en la palabra de Dios. Y ya lo dijimos también con referencia a Romanos 1, 18 y 20, que Dios nos ha mostrado quién es Él a través de la creación, ¿cierto? Ya lo dijimos, ¿cierto que sí? Ahora, cuando desconocemos la palabra de Dios y nos decimos que somos cristianos, aún diciendo que somos cristianos, si desconocemos la palabra de Dios, realmente no somos cristianos. Pero hay algo peligroso en eso, y es que podemos caer en manos de los lobos. ¿Y quiénes son los lobos? Aquellos que se paran en un púlpito a decir que son cristianos, a llamarse hasta apóstoles, pero nunca haber nacido de nuevo, porque han tomado el evangelio solamente por un negocio. Amén. Ellos son los lobos. Y cuando uno no conoce la palabra de Dios, un lobo de estos muy carismático, muy amable, es capaz de convencer a cualquiera porque hacen un truco, y es que hablan su idea y le ponen pequeños trozos de versículos para decir que están hablando la palabra de Dios. Dios nos libre de ser ignorantes de la palabra de Dios. Amén. Entonces Él nos ha mostrado, Él nos ha dado su palabra, y su palabra es clara. Nos ha mostrado su carácter en este libro una y otra vez. Él es claro, Él nos ha mostrado quién es Él en su palabra. La palabra, entonces, mis amados hermanos, tal vez se van a aburrir esta mañana de escucharlo, pero la palabra es suficiente, relevante, buena, clara. La palabra es santa. Esta es una de mis partes favoritas de este capítulo. Versículo 9 dice que el temor de Jehová es limpio. Hemos visto la ley,
los estatutos, los preceptos, los mandamientos y ahora el temor de Jehová. Este es el título dado a la Biblia. El temor de Jehová. El temor de Jehová es limpio. La Biblia está descrita como el temor, la reverencia al Señor. Una de las cosas que he oído en algunas discusiones en estos últimos tiempos sobre la adoración es que ponemos mucho énfasis en la palabra. Y que cuando ponemos mucho énfasis en la palabra, porque a algunos no les gusta la Biblia, pero están en las iglesias. Y sabe, hay algunos que les gusta solamente ir a la iglesia cuando la música es muy estridente y cuando lo lleva a saltar y brincar, y entonces estuvieron de culto con el Señor y no quieren la Biblia. Y entonces se nos critica a veces a nosotros que ponemos énfasis en la Biblia y dicen, es que si comenzamos a poner tanto énfasis en la Biblia, vamos a resultar adorando la palabra. Y mi pregunta es, quiero decir, basado en las Escrituras, ¿eso es un problema? El Salmo 56, versículo 4 dice, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, dice, alabaré la palabra de Dios. El Salmo 56 también, en el versículo 10, Dios dice, en Dios alabaré su palabra. Repite la misma frase. Ahora, 119 y 120 dice, amo tu ley. En la última parte del versículo 119 dice, amo tu ley. Y en el versículo 120 del Salmo 119 dice, mi carne se estremece por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. De tus juicios tengo miedo. En el Salmo 138, versículo 2, este versículo dice que Dios ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas y que ha puesto su palabra en el mismo plano en que ha puesto su nombre. Dice en este salmo, ¿por qué? Porque la palabra es revelación de quién es Dios. Por esto es que Jesús, cuando vino al mundo, y según es presentado en el libro de Juan, dice que en el principio era ¿qué? El verbo. Y el verbo era con Dios. El verbo, Jesús es la palabra. Jesús es la revelación de Dios. Esta es la representación de Dios. Es su santidad. Está infundiendo temor en nosotros. Pero no un temor de miedo, sino un temor reverente, respeto. No creo que estemos en peligro de poner demasiado énfasis en la palabra en nuestra adoración hoy. Hace algunos días, hablando con alguien, saben que estuve de viaje ahí en Estocolmo. Alguien me decía, pero hermano, creo que usted hace demasiado énfasis en la palabra. Yo no entiendo qué quieren si son cristianos. Ahora, si vamos a errar en algún aspecto, erremos en tomar a Dios y su palabra y colocarlo en el centro de nuestra adoración. Amén. Colocar la palabra en el centro de nuestra adoración. La palabra, una vez más les digo, es suficiente, relevante, buena, limpia, santa. Y finalmente la palabra es verdadera. Dice ahí, los juicios de Jehová, esto en referencia a sus veredictos y decretos, dice, son firmes y justos, son verdaderos. Esta es una de las razones por las que la palabra debe ser básica en nuestra adoración, porque vivimos en una cultura que cada vez es más escéptica acerca de la verdad, una cultura que cada día está lanzando la idea de que no hay verdad absoluta, de que no hay roca sobre la cual podemos permanecer, de que no conocemos nada con certeza, de que la verdad es solo verdad para ti, lo que es verdad para ti puede que no sea verdad para mí, de que la verdad es relativa, de que no es lo que la palabra de Dios sostiene. La palabra afirma estar segura y que es justa y verdadera en todo el sentido. Estas son las características de la palabra de Dios: suficiente, relevante, buena, limpia, santa y verdadera. Como ven, son descripciones, atributos de la palabra de Dios. Lo que yo quiero que ustedes vean es lo que sucede después de cada una de estas descripciones. Hicimos 6 descripciones. Y ahora notarán ustedes que hay resultados y efectos, el fruto de la palabra. Amén. Ahora, ¿qué sucede en respuesta a la palabra de Dios? Pues bien,
En el versículo 7 que leímos, dice, la ley de Jehová es perfecta. Vimos que ahí que la palabra es suficiente, pero mire la respuesta, convierte el alma. Piense en este efecto de la revelación de Dios. La palabra nos transforma, reviviendo el alma, restaurando el alma, refrescando el alma, transformando el alma. Este versículo nos está mostrando que la ley de Jehová es de mucha amplitud, es completa, es suficiente y es capaz de restaurarnos, revivirnos, transformar y transformar nuestras almas. No podemos crecer a la imagen de Cristo. ¿Cuántos saben que esto es algo que necesitamos como cristianos? Crecer a la imagen de Cristo, pero no podemos crecer a la imagen de Cristo por otro medio que no sea la palabra de Dios. Nadie crece a la imagen de Cristo dando saltos un domingo en un local. Amén. Solo podemos crecer como cristianos cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, cuando nosotros tenemos como centro de nuestra reunión la palabra de Dios. Solo podemos crecer en el carácter de Cristo cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón. Por esto es que, miren, no se pierda esta imagen. Estamos, hermanos, destinados a vivir vidas cristianas derrotadas si tratamos de vivirlas fuera de la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es la vía a través de la cual Dios nos transforma. Si tratamos de vivir la vida cristiana apartados de la palabra de Dios, tal vez mejoraremos en algunos aspectos. Tal vez nos volveremos muy disciplinados y seremos muy buenos ciudadanos. Pero, amados hermanos, terminaremos haciendo lo que es correcto, pero será vacío, porque Dios no está transformando nuestra alma con su palabra si es que nosotros no la tenemos como el centro de nuestra adoración y nuestra vida. La única manera en que podemos tener la victoria sobre el pecado es si Dios transforma nuestras almas a través de su palabra. Eso es lo que Dios hace. Eso es uno de los efectos de tomar la palabra como el centro de nuestra adoración, centro de nuestras vidas. Segundo, la palabra nos hace sabios. Es la próxima frase, míralo ahí por favor en el versículo 7. El mandamiento de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sencillo aquí significa simple, al que no tiene, de poca sabiduría. Y aquí entonces nos habla de sabiduría. Y la sabiduría se encuentra por todas las escrituras. Está basada en la aplicación de la palabra de Dios y la voluntad de Dios a nuestro diario vivir. Tenemos que creer esto. La palabra es capaz de hacer sabio al sencillo. Al más sencillo de nosotros nos hace sabios si confiamos en ella. La palabra de Dios nos hace sabios. Tercero, la palabra nos satisface. Dice ahí la escritura: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, llenan nuestros corazones de alegría. Eso es lo que la palabra de Dios asegura que hace. Ahora salte por favor al versículo 10, donde dice: deseable es más que el oro y más que mucho oro afinado. Piensa en esto, piensa en la palabra y miren lo que el salmista dice: que es más deseable que oro, que mucho oro, que no cualquier oro, sino el de mejor quilate, del afinado, del mejor. Ahora piense conmigo en esto: más deseable que el oro y más que el oro afinado, más deseable que dinero. El salmista aquí nos habla como si hubiera recibido una gran herencia, hubiera recibido una herencia de millones de dólares. Sin embargo, es solo la palabra lo que tiene en sus manos. Él toma y decide por la palabra. ¿Por qué haría alguien eso? ¿Sabe por qué? Porque esa persona que llega a hacer eso es alguien que sabe, que conoce, que entiende, que valora, que vive, que siente, que ha recibido revelación de esa palabra. Por eso despreciaría mucho oro. ¿Cierto que sí? Esta es la imagen de la Biblia. Esta imagen de la Biblia es la que necesitamos vivir o ver en nuestra cultura materialista, donde todo lo que se aspira es a tener más y más y más dinero y más comodidades. La gente dice: pastor, conozco hombres, de verdad ha pasado muchas veces, y menos mal que, bueno, ellos no saben que yo voy a decir eso, como están allá, ¿cierto? Pastor, Dios me ha hablado que venga a servir a esta iglesia.
No sabe, pastor, yo quiero servir de verdad en esta iglesia, porque Dios me está tratando fuertemente conmigo. Yo creo que Dios me ha traído a esta iglesia para servir. Y quiero también, pastor, que ore por mí. Pues sí, estoy sin trabajo y esto. Y bueno, uno ora por él. Después no consigue un trabajo sino 2 y hasta 3. Y luego está diciendo, pastor, no puedo ir porque es que no tengo tiempo. Pastor, no puedo ayudar en esto porque es que no tengo tiempo. A otros dicen, no, yo no tengo capacidad. Y algunos dicen, bueno, pastor, lo que pasa es que usted habla mucho de la Biblia y yo no tengo capacidad para memorizar la Biblia. Si yo tuviera una mente joven para poder memorizar las escrituras, seguramente que yo sería el más estudioso. Yo les pregunto algo, y aquí entre nos. ¿Cuántos de ustedes habrán pensado esto? No puedo memorizar las escrituras. Quiero decirles que esa mentira viene directamente del enemigo. Yo no voy a pretender que todos tengamos exactamente la misma habilidad o capacidad para memorizar. Sé que eso se da de manera diferente. Pero déjenme hacerles una pregunta. Y si yo les dijera a ustedes que a partir de ahora y hasta la medianoche les voy a dar, ¿cuánto? 100,000 pesos por cada versículo que se aprendan. ¿Cuántos de ustedes podrían memorizar rápido? ¿Podrían hacerlo? Les regalo 100,000 pesos rápido. Mire, el versículo más corto de la Biblia es Juan 11:35. ¿Qué dice? Jesús lloró. Tome 100,000. Así de fácil, 100,000 pesos. Es fácil así. Seguramente que con ese incentivo, si todos estaríamos dispuestos a aprender Biblia. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a no llegar al estado en nuestra vida cristiana en que el dinero nos motive más que lo que debe motivarnos, el valor de la palabra de Dios. El asunto aquí no es si yo puedo memorizar. No debemos centrarnos en eso. La verdadera cuestión es si la palabra de Dios es lo suficientemente valiosa como para que llenemos nuestras mentes de ellas o de ella. La palabra es más preciosa que el oro. Luego dice que es más dulce que la miel y que la miel que destila del panal. Qué cuadro tan hermoso. Esto no parece corresponderse con la realidad de hoy. Vamos a traducirlo así. Más satisfactoria, la palabra es más satisfactoria que un buen bistec del mejor restaurante. Y lleno y rodeado de buenas papas doradas y la mejor ensalada y las ricas salsas. Esto llena nuestras almas más profundamente que lo haría un bistec, amados hermanos. La palabra de Dios puede llenar nuestras almas, puede satisfacer nuestras vidas. Porque ¿sabe qué? El problema es que cuando se trata de comer somos muy puntuales, ¿sí o no? 3 veces al día, 7 días a la semana. Y a veces bromeo con la gente y me dice, no, que tengo que almorzar. Le digo, usted con 50 años almorzando todos los días no puede esperar un rato, hombre. Es que eso es lo que debemos hacer. Ahora, ¿qué sucedería si la palabra de Dios fuera el sustento de nuestras almas, así como lo es la comida en nuestros cuerpos? La palabra de Dios nos dice algo maravilloso. El hombre no vive solamente de pan, sino de ¿qué también? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra, este es el sustento de nuestras almas y verdaderamente nos satisface. Así como nos antojamos de la comida, que Dios nos ayude a antojarnos de su divina palabra. Porque ella nos satisface, la palabra nos transforma, nos hace sabios, nos satisface verdaderamente. La palabra nos alumbra. Los mandamientos de Jehová alumbran. Aquí está el resultado o respuesta. Alumbra a los ojos. ¿Lo tienen ahí? Si dice así o yo me estoy equivocando o la palabra se equivoca. No, yo creo que más bien yo. ¿Alumbra qué? Los ojos. Amados hermanos, en un mundo de oscuridad y confusión, en un mundo en el que en muchas ocasiones nos hallamos sin saber qué hacer, a dónde ir, la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y ¿qué? Lumbrera a nuestro camino, dice el Salmo.
La palabra nos alumbra. Lo siguiente es que la palabra nos causa reverencia. Dice ahí, el temor de Jehová es puro, permanece para siempre. Hablamos de cómo la palabra es santa, cómo nos causa un temor reverente. ¿Cierto que sí? Ahora, le voy a decir algo así rápidamente, y si quiere lo apunta y lo busca después. Hay una historia maravillosa en Nehemías capítulo 8. ¿Y sabe qué pasa ahí? Dice la escritura que Nehemías abre el rollo, la palabra, y todos se pusieron en pie. Todos se pusieron en pie y luego levantaron sus manos y todos gritaban amén, amén, aleluya. Y solamente porque él abrió la palabra y después, ¿sabe qué pasó? Todos se hincaron y pusieron su rostro en tierra. Eso todo lo que dice es que Esdras abrió la palabra en Nehemías 8. Y aquí lo que el pueblo hizo es eso. Todo porque él abrió el libro. Abrirlo fue todo lo que hizo. Ellos se pusieron de pie, alzaron sus manos, gritaron y luego se inclinaron con sus rostros en tierra. La pregunta sobre la que tenemos que pensar unos miles de años después es: en nuestro servicio de adoración, ¿respondemos normalmente de esa manera? Cuando nos ponemos en pie, levantamos nuestras manos, quizá gritamos y si somos realmente extremistas, nos inclinamos y con nuestros rostros en tierra. Y la pregunta sigue y es: ¿hacemos esto en respuesta a qué? ¿En respuesta a los cánticos, a la música? ¿Esto es algo malo? Según Nehemías 8, no. Perdón, Nehemías 12 que vimos hace unos días, no. Ahora, ¿qué pasaría si fuéramos la clase de gente que permanece en reverencia a la palabra de Dios? Que el solo abrir la palabra de Dios nos inste a tal reverencia y temor que nos pusiéramos de pie e hiciéramos todas estas cosas. Que el Señor, amados hermanos, nos haga personas que estemos en temor reverente a su palabra. La palabra nos hace reverenciar en temor. Y finalmente, la palabra nos hace justos. Lee usted ahí: las ordenanzas de Jehová son en verdad justas, todas ellas en su totalidad. El cuadro que se nos abre aquí es como el salmista David ve su pecado, porque la palabra nos hace justos. Y mire lo que es David quien está diciendo eso. Y él lo dice porque él ve su pecado en la ley. La ley expone su pecado. Hermanos, la ley expone nuestro pecado. ¿Entendemos eso? Mire, es muy sencillo. Si cada uno de nosotros hoy se para frente a la ley de los 10 mandamientos, ¿qué pasaría? ¿Sabe qué pasaría? Que ante cada uno de los 10 mandamientos seríamos culpables. Y la ley nos condenaría. O sea, que vemos 10 avisos y miramos el primero, dice condenado, el segundo condenado, 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 siempre condenado. Porque la ley nos condenaría. Pero diga gloria a Dios, porque Dios el Padre envió a Cristo a cumplir la ley y a morir y pagar por nosotros todo nuestro pecado contra esa ley santa. Y entonces la palabra de Dios, que es Cristo mismo, es quien resucita y nos da vida. Amados hermanos, David aquí está diciendo la verdad, las ordenanzas tuyas, oh Dios, son justas. Tú eres justo y tú nos justificas. Entonces aquí David está viendo la necesidad de un Salvador. Y yo quiero pedirle a Dios en esta hora que usted, a través de esta palabra que está escuchando, pueda sentir la necesidad de un Salvador. La necesidad de poner la palabra como el centro de nuestras vidas. Amén. Ahora lo que vemos entonces es la ley haciéndonos justos a través de la redención que Dios provee en el cuadro, digamos, en Cristo Jesús. Y aquí vemos a David buscando a Cristo, aquel quien cumplió la ley a cabalidad. Él nos redime de nuestro pecado, nos hace justos. Esto significa que la palabra nos hace justos. Aquí vemos entonces un gran atributo de Dios. Y vemos la revelación, tenemos respuesta, efectos de esa revelación. Tenemos revelación y tenemos respuesta, ¿lo están viendo? Ok,
La palabra es suficiente, relevante, buena, clara, santa y verdadera. Nos transforma, nos hace sabios, nos satisface, nos ilumina, nos causa temor reverente, nos hace justos. Ahora, si todas estas cosas son ciertas, entonces ¿por qué querríamos poner la palabra, o por qué no querríamos, mejor dicho, poner la palabra como centro de nuestra adoración y de nuestra vida? ¿Qué habría mejor que la palabra? ¿Qué hay mejor que la palabra para conocer a Dios? ¿Qué hay mejor que la palabra para guardar nuestras almas? Nosotros no tendríamos que entrar en discusión con nadie. Si tenemos claro que la palabra es lo que necesitamos, no tendríamos que estar pensando en cómo el mundo está haciendo. No tendríamos que estar pensando tal vez como algunas iglesias tratan de atraer a la gente con métodos, con trucos, con cosas, añadiendo a la palabra tal vez métodos para hacer esa palabra más relevante, para hacer más atractiva esa palabra a los demás. Amados hermanos, lo que sucede es que si venimos a nuestro servicio de adoración y cantamos cánticos, muchas veces por cómo se oyen y por lo que despiertan en nosotros, porque algunos dicen, ay, a mí me gusta esa alabanza, y se quedan, es la única alabanza, la única canción que a mí me lleva al Señor. ¿Sabe? Eso es un completo error. Cantamos muchas veces por cómo se oyen y por lo que despiertan en nosotros, y no por la base bíblica en que se fundamentan. Hemos creado un sistema en el que ponemos las palabras en esa pantalla, gracias a Dios que hoy no está, y todos la cantamos sin ni siquiera considerar si son bíblicas o no, si están en armonía con la palabra de Dios. Cantamos cánticos y después es muy común que hablamos un poco de la palabra, y después de la palabra luego damos nuestra opinión y repetimos tal vez 1 o 2 versículos, y quizás de vez en cuando volvemos a la palabra, esto en el mejor de los casos. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a qué estamos respondiendo? ¿A qué estamos respondiendo? Si no entendemos la palabra, si solamente cantamos por cantar, si no nos importa si lo que cantamos tiene fundamento bíblico o no, ¿a qué estamos respondiendo? El peligro es que nos estamos respondiendo a nosotros mismos, porque hemos minimizado la revelación, porque no nos importa escudriñar la palabra, porque solamente queremos emociones. Sin la revelación de Dios no nos queda nada que responder, mis amados hermanos. Nuestra adoración se ha vuelto de repente centrada en el hombre, hueca, y estoy convencido que se ofende a Dios si se tiene en poco su revelación. Ahora bien, la presión está muchas veces para las personas que están en el grupo de alabanza. Nosotros aquí todavía no tenemos. ¿Y por qué digo que está la presión para ellos? Porque cuando hay ausencia de palabra de Dios, entonces ellos tienen que hacer cosas, tienen que crear algo. Domingo tras domingo, estar creando cosas, inventando cosas. Sin la palabra, el hombre toma el lugar. La carne siempre quiere tomar el lugar de Dios. Y cuando hay ausencia de palabra, el hombre siempre querrá llevar el protagonismo. Si la palabra va a estar ausente, amados hermanos, en nuestro servicio de adoración, entonces tenemos que crear algo domingo tras domingo. Tenemos que someternos semana tras semana a la presión de crear las emociones que deseamos y los efectos que deseamos. Por eso no es raro que usted encuentre iglesias donde ponen luces, donde ponen humos, donde sacan payasitos, donde hacen más chiste que cualquier otra cosa, donde no pierden oportunidad para llamar la atención de la gente con muchos colores y con traer cosas nuevas, inventos, obras de teatro y cosas así, porque hay ausencia de palabra. Entonces tienen que inventar cosas. Que Dios nos ayude a ser fieles a la palabra, mis amados hermanos, amén. No nos equivoquemos en esto, hermano. Con lo que cantamos y con lo que decimos en nuestro servicio de adoración, nos instruimos los unos a los otros acerca de Dios.
Pero si su palabra no es el centro de nuestros cánticos, si su palabra no es el centro de nuestra oración, si su palabra no es el centro de nuestra predicación en la adoración, entonces lo que haremos es cantar y orar y hablar de Dios conforme a nuestra creencia. Daremos nuestras opiniones e ideas acerca de quién es Dios y crearemos un Dios de acuerdo a nuestro parecer y a nuestro gusto. Un Dios que piensa como nosotros, que se parece a nosotros, que actúa como nosotros. Un Dios que es como nosotros en muchas maneras. El peligro que existe cuando esto sucede y cuando nos juntamos para adorar es que creemos estar adorando a Dios, pero la realidad es que nos estamos adorando a nosotros mismos. Cuando la palabra está ausente en la adoración, entonces la respuesta solo podrá ser fabricada y el resultado será complacernos a nosotros mismos. Despojar la adoración de la revelación de Dios y enfocarnos en nuestra respuesta creyendo que se honra mucho a Dios con eso es un tremendo error. Sin embargo, cuando la palabra de Dios está en el centro de nuestra adoración, cuando es parte integral de nuestra adoración, entonces, mis amados hermanos, la respuesta no es fabricada, la respuesta es auténtica y la respuesta agradará a Dios. Amén. Aquí radica la belleza de todo esto que les he hablado. Cuando la revelación de Dios, cuando la palabra de Dios es expuesta, la respuesta fluye. No tenemos que fabricar nada porque Él dirige la respuesta, porque la respuesta proviene de Él. En su palabra, en todos estos diferentes atributos, en estos diferentes efectos, hemos visto una y otra vez que ella nos transforma, nos satisface, nos hará sabios, nos mantendrá en temor reverente. La palabra hará su obra en nosotros si la dejamos que lo haga. Si confiamos en que la palabra hará su obra en nosotros, entonces la respuesta será auténtica y el resultado será agradar a Dios. Cuando llegamos al final, entonces, como el salmista diremos, versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sea agradable delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Como resultado de esto, si queremos experimentar la verdadera adoración bíblica y la respuesta a Dios en la adoración, entonces debemos maximizar su revelación. Su palabra debe saturar nuestra adoración, nuestra vida. Es aquí donde nuestra adoración se hará mucho más profunda de lo que jamás podríamos lograr si hiciéramos o si lo hiciéramos por nuestros propios medios. Dios, haznos esa clase de iglesia que esté tan saturada de tu palabra en nuestros servicios, que nos asombre su palabra, que nos sobrecoja tu palabra, Señor, que nos quedemos como si estuviéramos presos tal vez de su palabra, como si fuéramos un carro varado que no tiene a dónde ir, pero que solamente podrá ser movido por el poder de su palabra. Amados hermanos, que Dios nos ayude a quedarnos en la palabra, saturados por la palabra en nuestra adoración. ¿Quieren conocer más a Dios? ¿Queremos conocer más a Dios? ¿Al Dios que adoramos? ¿Estamos dispuestos a hacer una iglesia que confíe en Dios para hacer el trabajo a través de su palabra? ¿Estamos dispuestos a hacer esa iglesia? Para aliviarnos de la presión de tener que fabricar algo cada fin de semana. Ya está hecho, mis amados hermanos. No necesitamos revelación de ningún hombre. Necesitamos la revelación de la santa palabra de Dios. Amén. Vamos a estar entonces claros con la palabra de Dios en lo que oramos. Vamos a estar claros con la palabra de Dios en lo que predicamos. Vamos a dejar que Dios muestre su poder a través de su palabra. Estoy orando, hermanos, para que Dios nos use como una familia de fe para mostrar lo que sucede cuando un pueblo confía en su palabra y pone la palabra como centro de su adoración. Tengo una casi última pregunta porque ya comenzaron ustedes a mirarme mal porque me estoy alargando mucho. La pregunta es, ¿ignoraremos nosotros como familia de fe la palabra en nuestra adoración? ¿La tendremos en poco? ¿O en cambio encenderemos nuestra adoración? ¿Sabe? La adoración traerá pureza
a nuestras vidas. La adoración genuina traerá pureza a nuestras vidas. Y esa pureza será el fundamento. Esa pureza será el sostén. Esa pureza será el soporte para vivir vidas que puedan contagiar a otros. Mis amados hermanos, de verdad ya casi termino. Yo termino como 5 veces, o sea que vayan pensando. Quiero de verdad terminar diciendo lo siguiente. Que Dios nos ayude a ver que la palabra es buena y que ella hace obra. Que Dios nos haga un pueblo que confíe en esto y que crea en esto. Que Dios nos haga un pueblo que crea en la palabra. Que nos haga como resultado un pueblo que gima por la palabra. Un pueblo que diga: no queremos entretenimiento. No queremos cuentos, no queremos métodos. No queremos la última idea del joven de la iglesia, la última idea del gran apóstol. Que Dios nos haga hombres y mujeres dispuestos para recibir con humildad la palabra de Dios. Que nos haga hombres y mujeres dispuestos a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Que no queramos esto ni aquello. Queremos conocer a Dios. Hombres dispuestos, mujeres dispuestas con un solo deseo: ver la gloria de Dios. Que todos querramos magnificar su grandeza. Que todos anhelemos ser transformados. Que todos seamos avivados en nuestras almas por vivir en una obediencia santa a Dios. Que demos respuestas santas a Dios, que seamos transformados, que queramos ser restaurados a la imagen de Cristo, que queramos cada día estar satisfechos de una manera que nada en este mundo nos puede satisfacer. Solo su palabra podrá hacer esto. Que queramos permanecer en temor reverente a la palabra. Que Dios nos haga un pueblo que tiemble a su voz y que fluya en alabanza a su grandeza, a su gloria, a su divinidad, a su amor, a su incalculable y profundo amor. Que podamos alabar la grandeza de Dios. Que cuando pensemos en Dios tengamos la imagen del verdadero Dios, no un Dios que nosotros nos hayamos inventado porque no tenemos conocimiento bíblico. Que adoremos al Dios del cielo, al Dios creador. Que nosotros entendamos lo que significa sublime Dios. Que no sea una frase abstracta para nosotros. Que tengamos una relación genuina con Dios. Para que cuando adoremos a Dios, nuestra adoración sea genuina, sea verdad. No sea copia de lo que otro hizo. Que no sea un remedio de la verdad bíblica. Que ni siquiera tenga solo un parecido, sino que sea verdad, palabra. Por eso necesitamos la palabra en nuestras vidas. Es muy fácil decir que somos cristianos porque vamos un domingo a un local. Pero debemos ser claros, mis amados hermanos. Asistir a un lugar continuamente no convierte a la persona en algo. No porque yo entre todos los días a un garaje me convierto en un carro. ¿Cierto que no? No porque venimos a la iglesia somos cristianos. Somos cristianos si conocemos a Cristo y si anhelamos en nuestro corazón crecer en el conocimiento y el carácter de aquel que murió por nosotros. El simple hecho de saber que Él murió por nosotros debería estremecer nuestros corazones en esta mañana. Debería hacernos pensar: ¿qué está usted dispuesto a dar? ¿Qué está usted dispuesto a dar? Él lo dio todo por usted. Él solamente le está pidiendo: dame tu corazón, obedece mi palabra, porque yo quiero llevarte conmigo de la mano a una eternidad
donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde solo tú y yo podamos disfrutar de la grandeza, de lo sublime, de lo espiritual, de lo santo, de lo hermoso. Este mundo pasará, pero su palabra nunca pasará. Por favor, pongámonos en pie y oramos.